Hoy en esta conversación con contenido que vamos a tener, tengo el honor, el placer de poder mostrarle un pequeño espacio dentro del universo del talentosísimo y del gran músico y amigo Pablo Ilavaca. Wow. Yo quiero decir algo. Creo que estoy preparado para tener esta conversación con contenido, con mi amigo Camilo, con mucho cariño. Eso. ¿Cuántas camisas hay ahí? Se me acabaron, ya está la tercera. Pablo, ¿tu relación con la música data o empieza a qué edad? ¿Cuántos años tenías? Chiquitito. Más o menos como tú, como 5 años, 6 años. 6 años. Claro. No sabíamos tocar instrumentos con mi hermano Felipe, pero hacíamos melodía y letras. Hacían melodías Sí. y letras. La primera música que recuerdo que hicimos fue un jingle para un almacén que había en el Quisco, cuando íbamos A veranear. a veranear. Se llamaba, era chistoso porque se llamaba, en plural, Supermercados Jawel, y era un sucuchito chico. Como si tuvieran más. Y íbamos a comprar y no sé, es que realmente no me acuerdo pero cómo salió la música, pero siempre nos acordamos con Felipe que fue la primera música que hicimos. ¿La podéis cantar? Se volverá. Supermercados Howell, donde tienen personal, carros y demás. Supermercados Howell, 2 niñas y una vieja. ¿Por qué? Porque atendían 2 niñas y había una vieja en la caja. Perfecto, mira. Y bueno, y canción a las mascotas y a la señora que nos cuidaba. A la señora Mina que nos cuidaba. Y mira, señora Mina, como la. Como Mina, la cantante italiana. Sí. Sí. Y ahí empezamos a hacer música. O sea, yo caché que éramos músicos cuando éramos niños. Cuando en esa época en Chile ser músico era como era como prácticamente caerse al fracaso Sí, en el sistema capitalista, ¿no? Porque, un desafío ¿de qué vas a inalcanzable. vivir? ¿De qué vas a vivir? Divertido porque con todos los músicos que he estado conversando sale el tema, ni siquiera yo lo pongo, sino que se dice. Mira, Y lo peor es que ahora es al revés. Porque, por ejemplo, con la Amapola, que cacha que nada, pues es tu hija. mi hija, yo soy músico, su mamá también es música, y yo quiero que sea músico, Claro, y ella ve que es pero una cosa ella como bastante... que, no, qué horrible hacer lo mismo que el papá, era como al revés, como cuando el abogado tenía un hijo abogado, oh, quiero que sea abogado. Claro. Era al revés. Yo cuando chico mi papá tenía un grupo y lo único que quería en mi vida era tener un grupo. Es como junto a 4 amigos que sepan Ah, tú tocar. querías. Quería desde chico, no encontraba, no podía ser, no podía tener más onda, tener 4 o 5 cómplices musicales, Pero claro. pero no sabía ni siquiera tocar instrumentos, nada. Entonces nos juntábamos con los hijos de los Inti, con el Togori, el Cristóbal, y le pegábamos a lo que fuera, y uno se sabía dos acordes y le tocaba. Era como la imitación de lo bacán. Oye, pero ya, si hiciste letras para esos jingles, entonces tú tienes un pasado de poeta. O eres, o tu relación con tu- te lo pregunto, tu relación con la escritura, Me encanta la literatura. la literatura. Me encanta la literatura, las palabras. Escribo desde chico. Cuando chico me quería poeta me puse Ignacio Acache. Y Esa era la firma de era del era mi poeta. seudónimo. Tu Porque yo seudónimo, quedé claro. loco cuando me enteré que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda. Y dije, Todos bueno, quedamos locos. esta weá es un engaño esta De, weá. de haber gente que se está enterando recién ahora también de eso. Pero se llama Neftalí Reyes. Es mucho mejor Neftalí Reyes. Sí, el nombre. ¿por qué? Bueno, y claro, mi papá es muy... le encantan los libros, a mí me encantan los libros. Creo que dentro de las palabras hay música y viceversa. O sea, cuando tú haces una canción, generalmente cuando hago una canción que es solo melodía, por ejemplo, Ajá. obviamente eso tiene una palabra entre medio y después las vais buscando. Y pasa también al revés. Eso es interesante. O sea, cuando tú cuando creas una canción, ¿partes de la melodía o partes de la letra de lo que quieres decir? Buena pregunta. Siempre de la melodía.
Siempre de la melodía. Pero uno escribe cosas también. Puedo escribir, Claro, yo conceptos. escribo, entonces después busco quizás si es que le cabe a este cuento que escribí, le cabe alguna música o viceversa. Pero creo que siempre por la melodía. Y la melodía después uno va cachando que tiene... Que trae eh, palabras escondidas. sí. Por ejemplo, esa canción Lo Popora de Los Chanchos. ¿Ya? Que es Lo Popora. Era el pa, 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 muy pentáfona. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Obvio que eran palabras, ¿cachai? Y estaba leyendo un libro de Castaneda, La enseñanza de Don Juan. ¿Ya? Ya hablan de el nombre científico del peyote, Lopopora. Lopopora, Lopopora. A ver, súper esa palabra Es es súper mega es musical, súper musical, pues es claro. mega musical. Allá, entonces ahí juntas eso. Ahí se juntan. que- Interesante, porque hay una buena cantidad de canciones para hacerte preguntas. En el caso tuyo, por ejemplo, De- cuando haces tu música solo piano es netamente instrumental, pero tú sentís igual que ahí hay palabras. Sí, hay palabras. Bueno, yo no escribo letras, pero lo que yo me imagino es una historia, una situación, como que me paso una película de qué es lo que va a suceder y ahí le voy poniendo música a esa película que me inventé. Entonces ahí queda Y bien lo de antes de las palabras. claro, pues, eso es interesante. A ver, explícate bien Ahí queda bien antes de las palabras. Tu próximo disco, Camilo, tiene que llamarse Antes de las palabras. antes de las palabras. Fantástico, ya tiene título. Mira, ya tengo como 3 composiciones. Oye, y por ejemplo, y aprendiste, un método, ¿te inventaste un método para hacer canciones? ¿O fuiste aprendiendo de los músicos que te gustaban, de las canciones que te gustaban? No, No, netamente instintivo. es todo instintivo, Netamente instintivo. creativo, de cero. Nunca creo como en un método para hacer canciones. Encuentro medio... Hay algunas personas que no voy a nombrar, pero dicen, no, yo escribo una canción diaria. Salta para allá, ¿dónde? Sí, no, creo que... Me despierto y hago una canción todos los días. ¿Por qué sí nomás? entonces creo que, no sé, eso... No sé. Pero quizás sí. Pero yo no creo que uno tenga que tener un... Ay, hoy día me voy a levantar en la mañana y voy a hacer una canción. Yo creo que las músicas llegan en los sueños, llegan en momentos tristes, sí. en momentos felices. No es que como que tú llegues... ¿Sabes, Camilo? Hoy día no se me ocurre nada, pero hoy día voy a hacer una canción. Igual lo voy a hacer. Igual nomás, la voy a hacer. aunque no tenga nada que decir. I don't believe that. Oye, y por ejemplo, hablando de... Oye, pero no dejaste explicarlo antes de las palabras. No, pues explícalo, dale, vamos. Seguiste con tus preguntas. No, que tú me pusiste el título a mi próximo disco. No, porque es la raja que Roberto Mata, le contaba a Carrasco, al Eduardo director Carrasco. de Quilapayún, La vieja Carrasco. a la hija Carrasco, le contaba, no, mucho respeto a don Eduardo, Sí, pero es un sobrenombre con cariño. con cariño. Y le contaba, bueno, que todo esto lo pueden ver en un libro que se llama Conversaciones con Mata, que es increíble. Hay 2 tomos. Bueno, y le contaba que como él, Mata le contrapregunta, le dice cómo él escribe Canciones. canciones y dice más o menos lo que estamos hablando nosotros, que antes quizás no tiene letra para algo, pero sí tiene una melodía, bla, bla, bla. Y Mata le dice, es que ahí está la solución. Uno no tiene que escribir. Dice. No tienen que escribir. Claro, uno tiene que escribir. Porque la verdad absoluta de un concepto, la verdad, Lo que trae ese concepto. la verdad de la idea, la verdad de la creatividad, la verdad de todo, está antes de las palabras. Porque cuando uno quiere explicar una idea en el momento que ya el cerebro, porque cachan que el cerebro cuando se fecunda un espermio y un óvulo, Ya, lo primero que se forma es el cerebro, lo segundo que se forma es la lengua. claro. Entonces, cuando la idea está fresquita y es la verdad pura, cuando tú la interpretas con la lengua ya para contarla, ya la estés cagando porque pierde generación de verdad. Entonces, la verdad absoluta está antes Antes de las palabras. No hables, quédate ahí. Que esté adentro tuyo. Claro. Presa. Entonces, Interesante. interesantísimo. Porque pierde generación, ¿cachai? Claro. O Es también. como cuando contáis un chisme, ¿no? O cuando contáis un chiste. Claro. No lo contáis tan bien como el que te lo contó, que te dejó como... Claro, pero tienes la obligación de seguir. Bueno, un poco también la música tiene esa aterrizada de la aterrizada de la primera toma
a veces. First Take. First take, la primera toma, y cuando estás grabando algo, bueno, o hay canciones que Nosotros también cuando grabábamos antes decíamos, First Take, te merece un sour. first take y te merece un pico sour si es que te sale todo a la primera. Bueno, con Pablo nos conocemos desde los 17 años. 17 años, cuando estábamos tomando la decisión de dedicarnos a la música. ¿Cómo fue que tú decidiste dedicarte chico. a la... Ya lo sabías, Sí, antes. sabía antes. Y era un colegio cura, el Don Bosco de Gran Avenida, Ya. que imagínate... ¿Cura bueno? ¿Me estás preguntando si me toquetearon? No. Si los curas del Don Bosco eran curas buenos. Se supone que todos los curas son buenos. Po. Ya. Ahí no, De no, ahí no me ahí pasó nada. de ahí Ahí caían no me malos, pasó nada, claro. pero que Ya. son buenos o malos, yo imagino que creo que eran buenos, ¿no? Pero era una educación, claro, que te obligaban a ir a misa los viernes o te confesaban, entonces Ya, era pero algo la que iglesia... netamente que no tenía nada que ver con mi instinto o con mi creatividad, ¿no? Como para ser... ¿Pero habían estímulos? ¿Tuviste estímulos musicales dentro del colegio? Había un padre que se llamaba Belarmino Sánchez, que era compositor de canciones. Canciones beatas. Sí, pero ¿Pero tenía eran temas buenas? buenos. Sí, tenían temas buenos. Pero obviamente no, creo que me hubiera gustado mucho más, no sé, haber ido a algún colegio más musical, ¿no? Ya, con más herramientas. Claro, con más herramientas. Pero quizás también eso mismo hizo Pero sí, no te falta... que te sacara todo lo de adentro, ¿no? Y cuando eras chico, viste algún grupo o algún músico que te marcó, Sí, pues. que Tocaron Los Prisioneros. Lo que pasa es que la Gran Avenida era muy entretenida porque la Gran Avenida era como un segundo Santiago de verdad por sí yo creo solo, que ¿no? realmente Pero- que la cuna del rock chileno es la Gran Avenida, ¿eh? Como que algunos dicen Pero Conce y todo eso. los de pero- Concepción o sea, dicen que la cuna es también, Concepción. pero creo que en la Gran Avenida han pasado demasiadas cosas. Sí. No sé, Los Prisioneros, Los Peores de Chile, Los Chancho en Piedra, Chancho en Piedra. Los Jefe Miserables, también era de la Jefe, Avenida. el DJ Raf, en el arte el Mauricio Garrido, Florior Pérez. Es un buen barrio. O sea, una calle que pasan cosas raras. O sea, Sí. no raras, pasan cosas que quedan, ¿no? Como Une. en la cultura. Ya, Entonces, cuando te preguntáis Ajá. de chico, claro, cuando uno era chico, todo el mundo ahí sabía que los prisioneros vivían en la Gran Avenida, ¿no? Por ejemplo, llegaba alguien y decía, oye, hoy día vio Jorge González, llega con una guitarra colgada. Y era como, ¡guau! era como el Entonces, paseo de la era la Estrella. raja, era la raja. Y recuerdo cuando tocaron los prisioneros en el estadio de mi colegio, en los años 86, creo que fue, sí. Y se le echó a perder una máquina y el Jorge dice, oye, chiquillos, se nos echó a perder una máquina, pero el Miguel ahora agarró una micro y voy a buscar un repuesto que tiene en la casa. Y Para se fue arreglarla. como media hora y Y volvió. se fue en Virgo en la casa y volvió. Sí, Y todos volvió. esperando el Todos concierto. esperando. No, increíble. Era Sí, fantástico. era la raja. Yo creo que en la periferia de las ciudades pasan cosas interesantes. Como la cisterna en la periferia de Santiago, periferia sur. Ajá. Eso. Maravilloso. Y ya, y viste a los prisioneros y dijiste, ya, y quiero tener un grupo, queremos hacerlo así. Bueno, los chanchos partieron en el colegio mismo, ¿no? Sí, por el colegio. Había un taller de colegio, de música. No un taller, pero había instrumentos. Ajá. Y los podía agarrar. Ah, y ahí tuviste acceso a tu primera guitarra y eso. No, nunca fui ahí. Como que teníamos una guitarra y un bajo en la casa y agarrábamos eso. Ya, Ensayábamos en la casa del Toño, que también iba en el colegio y que vivía ahí en el Paradero 20 de la Gran Avenida. ya. Y al lado de una botillería. Y tocábamos ahí en su sala. ¿No? Ya. Era más privado. Ya, perfecto, perfecto. Y ahí se dedicaron, bueno, de toda esa época había todo un florecer, un renacer de movimiento musical. Claro. Y es verdad esto Era bien punky en esa época. ¿Ah? Era bien panqueta. Porque estaban los peores de Chile que estaban saliendo, estaban los fiscales iban harto a la Gran Avenida. Es que todo ese movimiento venía desde antes, claro. Claro, estaban los Miserables, que eran como el Paradero 30. También. Entonces, tocamos hartas veces con los fiscales. El Víbora me prestaba las primeras veces mi ampli. Después cuando nosotros cuando tocamos en Hamburgo, Estuvimos en ¿todo ahí? Hamburgo con él, recordamos la historia. Recordamos la historia con el Víbora Sí. que pasaba, me prestaba
el ampli y eras muy cariñoso y tenía una barba como de bandido, como la que tenés tú ahora, como de Hanna-Barbera, ¿Verdad? y te saludaba y te pasaba la lija por la cara. Así. Pero cuéntate esa historia, bueno, ¿quién te dijo, una vez me contaste, cuál era el nombre que se habían puesto ustedes antes de Ah, ponerse? sí, po, Fue el Álvaro España de los fiscales. el Álvaro, claro. Ustedes ya habían decidido armar Es el que grupo. nosotros ya sabíamos que se llamaba Chanchón Piedra, pero con el Lalo no queríamos que se llamara Chanchón Piedra y como para ser más como irreverente le pusimos Picking Stone, que está mal dicho también, pero tocamos así. Y tocamos con los fiscales. Y el Álvaro nos dijo un día, oye, son buenos chiquillos, pero cambien el nombre, weón, tan puro hueveando con Picking Stone, póngale Chancho en Piedra, ¿no? Y dijimos, bueno, y le cambiamos el nombre Y ahí sí. quedó, y ahí Pero fue agarró. Alvarito, sí, Alvarito. Qué bueno, porque además es una referencia muy local. Hablamos de lo importante que es la música y la identidad, sobre todo de la identidad de dónde geográficamente vienes. ¿Mm? Es importante estar, eh, no sé si las raíces, porque en esa época no tenían tanta noción tampoco de la raíz de la música chilena en general o qué es lo que querían hacer. No, Pero nosotros, como sí, los sí, chanchos, sí. Ya sabían que, por ejemplo, querían escarbar, recorrer no, yo la creo que cueca. en esa época había como más el fervor adolescente, quería electrificar todo, ¿no? Que fuera todo más electrificado, Claro. más que, El rock. más claro, y claro, pero obviamente que siempre recuerdo cuando niño escuchábamos mucho la cantata Santa María en la casa, o los discos Inti Illimani, el Sgt. Peppers también, de los Beatles, de Who, mi papá tenía una colección de discos bien grande. Entonces, claro, pero también en esa época como del canto nuevo, por así decirlo, Ujú. ¿no? Harto Silvio Rodríguez, entonces igual también había como una versión ya también a eso ya tan guitarra nylon, sino que pongámosle electricidad, que sea más punk, todo. Claro. Pero obviamente eso lo tenías dentro tuyo siempre. Perfecto. A ti te pasó lo mismo, ¿no? Sí, también. Bueno, yo un poco me pasó que fue tanto que me nutrí del folclore que traté de huir y buscar otro, otra música. No entendía. Y después mi relación con el folclore como que vino un poquito después de vuelta. De hecho, el mundo clásico fue como un universo en el cual me metí, me perdí casi un poco, y ahí fui encontrando también la composición, fui conociendo, y desde ahí salí a relacionarme de vuelta con la música popular. Sí. Bueno, pero me acordé de algo. Estoy leyendo un libro que me regaló la PIA que se llama Lev Nikolayevich, que es Tolstoy, se llama Lev Nikolayevich. También tenía nombre artístico. No, que es León Tolstoy, pero Lev en ruso. Ah, ya, perfecto. Y su segundo nombre era Nikolayevich. Ya, Entonces, y habla la relación de Lev Nikolayevich con la música. ya. Muy, muy la raja. Y el libro está hecho con puros extractos de distintos libros que han hecho personas que conocieron a Tolstoy, intérpretes musicales. Ya. Cuentan una historia de cuando Rachmaninoff fue a la casa de Tolstoy. Así, ¿ah? No, en la raja. Ah, Bueno, y buenísimo. ahí cuentan que Tolstoy le cargaba a Wagner. Ya. Porque, no así Chopin, Beethoven, dioses, pero Wagner le acabó porque agrandó la orquesta, cambió, Fue bien rupturista en ese fue momento. muy rupturista. Pero que lo que más le gusta a Lev Nikolayevich, a Tolstoy, lo que más le gusta era el folclore. Que el folclore era todo. Que el folclore era todo porque se podía entender en cualquier parte del mundo el folclore de cualquier parte del mundo. Ah, qué genial. Entonces, obvio que sí, po. Genial, Sí, po. obvio, no tenéis que hablar Claro, ruso no. para entender una balalaica y que te guste, no sé, o las píxicas. Claro, o bailar una pizzica del sur de Italia, la escuchas, te la cantan y te Te ponen a la bailo, bailar, claro, la te la entiendes bailo al al tiro, tiro, loco. en dos patadas. Y bueno, pero muy bueno, ese libro es muy bueno, Cami, tenéis que leerlo. Ya, interesante. Oye, bueno, tomando un poco, y tú tienes conciencia que, bueno, todo tu proceso creativo, toda la creación, la música que has hecho, se ha transformado un poco ya es parte del folclore de este país. Yo creo que sí, ¿ah? Sí, yo también Porque creo. creo que sí, porque, y no poniéndole el nombre, ¿ah? No haciéndolo Mm, no con la palabra antes mm. de hacerlo, sino que, Ah, sino que, entonces hay un universo musical
creativo de tus universos musicales que se llama 31 Minutos y que es bien interesante porque es una música transversal desde las edades, transversal desde el país que se hace, que es Chile, pero también está comprobado que es una música que llegó, aterrizó y un poco donde aterriza, conquista a las personas y casi sin saber, porque no es una música que está hecha con una fórmula para conquistar. Y tampoco una música infantil. Y tampoco es una música infantil. Entonces, Sí, es bien raro, ¿eh? ese fenómeno es muy raro, es muy único, digno de analizarse. Y si tenemos aquí al Yo compositor, creo que tiene que ver con el folclore. Tiene que ver tiene con que el ver con el folclore. folclore, ¿no es cierto? La etimología del folclore es lore, que es como la evidencia, ¿no? Como lo que uno entrega, lo que traspasa. Y folk, El folk que es que- amigos. Entonces, como lo que pasa entre los amigos. Es lo que... Si vamos a la etimología de esa palabra, ¿ya? puede ser que lo que te pase con tu amigo sea escuchar 31 minutos Sí, y ya es escuchar, folclórico. y eso ya pasa a ser Ya es folclore. folclórico. Pero es raro, sí, es raro lo que pasa con 31 minutos. No, no sé si es raro, es como una bendición. Es una... Ya que estamos ahí con Sagreo, es como fue un golazo. Fue un golazo eso fue el golazo de Sala ese que se manda en reír así. O La idea con que- Chile, Chile contra Inglaterra. Ah, ¿Ese? pase de Cotosierra. Sí. Claro. Oye, Pero pero claro, no sé si había que hacer un análisis más serio, obviamente, y con mayor información, de acuerdo a los impactos como que pasó cuando llegó, por ejemplo, 31 minutos a México. Eh, yo creo que también también un proyecto que tiene una luz, ya que nace como con una estrellita, por así decirlo, tiene mucha suerte en el camino. Yo creo hay una iluminación. que tuvo mucha suerte también de que el programa lo dieran en el canal 10 de México, que es el canal que lo dan en todos los estados. Canal ¿No? 11, ¿no? ¿Parece? 11 tiene Canal razón. 11, sí. Que es como lo dan en la mayoría de los estados, entonces se conocen en muchas partes. No, pero contemos esa historia porque, bueno, nos tocó vivir juntos en la experiencia de cuando desembarcamos a tocar en México por primera vez No, fue impactante. con 31 minutos y la razón fue, y contémosle a los auditores, porque ahí sí que había contenido. El Chavo del 8, Chespirito, o el Chavo del 8, no renovó contrato, no renovó contrato con el Canal 11 para seguir emitiendo sus capítulos fantásticos y geniales a esa hora de la tarde. Y ahí insertaron 31 minutos y pusieron estos monos raros y entonces acapararon el mismo horario que todos los niños de todos los estados veían en la televisión pública a Chespirito. Entonces, un poco fue... Y ahí estuvo esa popularidad que, claro, cuando llegamos a tocar, y es por eso que es como que me da la sensación de que sin... Además, ¿sabéis que fue súper deportivo? ¿Ah? Se me a pensar una analogía que puede haber. ¿Ya? Yo recuerdo que, ¿te acordás que tocamos los primeros conciertos en el Teatro Metropolitan? Estaban repletos, no sé, hicimos Repletos. 10. me No acuerdo. entendíamos la locura de la gente. Y claro. terminaba el show y el público mexicano gritaba, Chile, Chile, Chile. Era raro, era como Sí. haber ganado un partido. Claro. ¿Por qué nos quieren tanto? Sí, era raro. Y bueno, yo creo que hay harta analogía entre México y Chile. Claro. O sea, desde que acá se hacen rancheras, son de ranchos, porque la entrada de Negrete, el actor de película, pegó fuerte, ¿no? Después viene Lucho Gatica, bueno, Lucho Gatica por allá, ejemplo, hizo toda su Los carrera Ángeles allá. Negros allá, A los ¿cierto? Ángeles Negros lo aman más que a los 31 minutos. por ejemplo. No sé si no. No, pero es que son otras generaciones, por Ah. eso te digo. Ah. A ver, y el Chavo acá, po. Y el Chavo en el Claro. mundo. O sea, como que creo que. Obviamente que el sentido del humor de Pedro y Álvaro Tiene mucho. está nutrido por el Chavo. tiene O sea, mucho hay que ver, una, claro. hay una. Bueno, y lo otro, hay una conexión. Y lo otro raro también es tocar en festivales de rock que toca. Me acuerdo que nosotros tocamos en el Vive Latino antes de la pandemia. Ujú. Tocamos 2 noches seguidas Sí. con 80.000 personas. Y cada noche. Y en el escenario al lado estaba tocando Guns N' Roses, po. ¿Verdad? O ¿Verdad? sea, Incluso le hicimos una No talla era, con no Slash. era un concierto infantil. Sí, po. Le echamos una talla ¿Cachai? con Slash. ¿Ah? Le echamos una talla con Sí, Slash. pues yo ¿no? tocaba. Con un bonito le hacíamos una broma. No, yo me tocaba la de Thunder Truck.
Ah, verdad. Oye, Entonces yo creo que hay un punto importante y también, bueno, y también la llegada a México transformó el proyecto también, pues, en sí, que era un proyecto que era era televisivo, pero súper se local, transformó en una banda claro. teatral, una banda de conciertos teatrales. Una banda. Es que es muy bueno porque tiene muchas transformaciones el proyecto 31 minutos. Se ha ido transformando. Tiene, o sea, como que se... Se ha ido transformando para bien y de manera original. Bueno, como es un poco también la concepción de la idea, ¿no? Y de lo que quiere decir, de lo que quiere transmitir el programa. Y mira, yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, porque conversábamos delante, ¿cómo nace una canción? Si es primero la melodía y después la letra, bueno, lo hablamos, pero también lo he hablado con otros músicos. Y en el caso de, hay una canción de 31 minutos que por ejemplo, que desde la letra que tú hiciste le dio origen a la personalidad del personaje o a tal escena o a ti te contaban la historia de cómo tenía que ser esta canción y en base a la historia de cómo tenía que ser la canción tú desarrollabas la letra. Buena pregunta. Buena pregunta porque toda la música de 31 minutos, la música estoy hablando, no las Ajá. letras, solo la música está compuesta por Álvaro Díaz, canciones, ¿cierto? Como Mi cuña que me habló perdón, La regla primordial ¿Ya? y Por quién está hablando, ¿Ya? canciones, ¿cierto? Música, canciones. Pero las letras son mega colectivas. Eh, y cuando yo empecé a hacer música, que las primeras músicas que hice yo para el programa eran inspiradas en un cómics del Pedro, que se llamaba Toñito Talón. Esta cosa sí que es rara, porque Toñito Talón ¿Ya? es el hijo de la Piedad, el Antonito, que es mi pareja. ¿Ya? Entonces, Ahora. ahora que ya, esto sí que es loco, O sea, una todo dio vuelta una bárbara. mega vuelta. ¿Y por Y qué hizo un cómics? ¿Le hizo un cómics a él? ¿Está inspirado en él? Porque lo no, conocía. porque la Piedad estaba haciendo el Club del Ingenio en la última noticia y necesitaron cómics, le pidió al Pedro, Toñito Talón, Toñito, el Antonio, Ya. inspiración ahí de... Entonces, todas esas músicas fueron inspiradas en cómics. Y esos cómics, esas músicas llegaron al programa, le encantaron a los chiquillos y me pidieron más música. Y ahí empecé a hacer más música, pero recuerdo al Álvaro me dijo, oye, eh, hagamos algo de alguien que se le pierda un diente, ¿Ya? alguien que se le da el último diente de leche, un gran tema, ya la raja. Y ahí yo llegué con la música de Diente Blanco, ¿no? Entonces era un trabajo mega colectivo. Salvo las canciones que Álvaro llevó entera hecha como Mi Mi amiga me muñeca. habló, pero por ejemplo Freddy Turbina, Mi equilibrio espiritual, era una canción que yo compuse para un disco de Los Chanchos, para el quinto elemento, el quinto disco. ¿Ya? Hicimos más de 30 canciones. Y yo creo que a los chiquillos ¿No le gustó no esa les gustó esa canción? canción, yo No la fui- guardé y cuando me pedían y pedían música de Habla Y Black, ya hablaba no, del. era antes de las palabras. Ah, era antes de las palabras, Antes de ya. las palabras. Era una canción antes de Eh, las palabras. Perfecto. Y, y la llevo y quedó ahí para el personaje Freddy Turbina y me dijeron, cántala tú, por ejemplo. Chucha, ya la canté. Y todas las partes que pasan en... ¿Que va gritando se ría? no, No. por ejemplo, soy Freddy Turbina, niños, cuidado que quemo. Eso Los textos. está improvisado ahí, ¿cachai? Ah, ya, O por perfecto. ejemplo, al medio Dicen que no duerme. claro, le dije, Uy, oye, dicen que no Pedro, y que duerme. diga, soy Freddy Turbina, hoy es Freddy Turbina. Y que la Jani diga, y dicen que no duerme. Como alguien realmente loco que no duerme. Claro. De tanto andar en Claro, bicicleta. tanta lana y dinero. Genial. Entonces, pero generalmente es un trabajo mega colectivo, 30 minutos colectivo en el plano musical, en letras. Qué interesante que son los colectivos artísticos, ¿no? Sí, son interesantes son interesantes y también Y, complejos, po, por supuesto, pues, porque los egos ahí, claro. Pero como todo con genio entre dos mentes brillantes, dos, tres, cuatro o cinco mentes brillantes. no, pero aparte es muy entretenido. O sea, creo que yo soy un agradecido durante un minuto de lo que ha pasado con el proyecto, con todos los proyectos en los que he participado, pero es que se pasa demasiado bien, po. Lo pasamos demasiado bien, ¿no? Sí. Oye, hablando de proyectos, bueno, viene de cerca la pregunta, pero ¿cómo es trabajar en el Con mundo? Camilo Salinas. No, ¿cómo es trabajar conmigo? ¿Qué tal? No, ¿cómo es trabajar en el mundo de la música para la imagen? Bueno, Que es un sinfín. Podríamos hacer varios podcasts más acerca de eso, pero porque además yo aprendo mucho de ti, sabes mucho de cine, y yo no alcancé a saber tanto, entonces me agarro y me afirmo de ti, ya que sabes tanto. Pero la música aplicada a la imagen,
por ejemplo, ese fascinante mundo, ¿cómo, cómo tú, cuando creas para la imagen, desde qué punto, desde dónde abordas las teorías musicales que se desarrollan para musicalizar una escena o contar una historia? Generalmente la imagen tiene una bulla, ¿no? Tiene una... Trae una música. Trae una... Es como lo que pasa lo que hablamos de Mata, ¿no? Al revés, ¿no? Hay una... Eso trae una cadencia. Y eso puede transformarse en música, o como no puede transformarse en música. Pero yo creo que lo más difícil de hacer música para una imagen es saber cuándo la estás embarrando. Eso es lo más difícil. Claro. Porque Cómo achuntarle medio a medio a lo que tiene que ser. yo creo que cómo ponerlo preciso y no Musicalizar. sobre ornamentarlo. Creo que ahí está la Tiene idea. mucho que ver con... Es como la cocina. Es como la cocina. Es como la cocina. Absolutamente. Es como ¿Cómo la no cocina. sobrealiño este plato para ¿Cómo no ahí preparas? Porque hay cachado que siempre con una comida preparada como que es como cuando vais con hambre a comprar al supermercado. Sí, porque te O, gastáis el doble de plata y, o preparáis algo que nada mucho menos, claro. ¿cierto? Entonces yo creo que pasa lo mismo acá. Y siento también que, según el proyecto, pero siento que en los proyectos que hemos nosotros trabajado juntos, o los que me ha tocado a mí trabajar solo, creo que el guión es muy importante. Creo que con leerlo, al leer antes de ver una imagen, al leer la imagen, ahí viene una música, ahí tiene una musiquita. Y eso yo siento. Bueno, nosotros nos pasó con la serie que hicimos para el Boris, Tira. Ah, ¿Verdad sí, que al po. final el Boris nos decía no, una que se llama Tira, Boris Cuercha. Boris Cuercha, el director, Boris digo. Cuercha, sí, Boris Cuercha, el director. y el Boris al final nos decía esta música se llama Nos pon- Tírenme de los talones, no sé. Claro, nos ponían los títulos. No les voy a mostrar el capítulo, les voy a decir el título de la canción, de la música que tienen que hacer. Ahorcado con las palabras que me diste esta mañana, no sé, Claro. se llama la música. Entonces tú empezás a componer de un título y esa weá también es muy entretenido. Y así fue, más funcionó la música. Más funciona la Cuando la música. hacíamos desde los títulos que él nos ponía, la temática, y nosotros componíamos y él la iba a pegar y claro, Sí. funciona. Entonces creo que pueden haber mucho... Por ejemplo, Gabriel Yared, que es el compositor de las películas de Anthony Minghella, El paciente inglés, por ejemplo, componía con el guión. Y le mandaba música a Minghella y le decía, ensaya esta cuando se cae la avioneta y saca Esta escena Ralph ensayala con Fiennes esta música. a Christian Scott Thomas, la saca moribunda. Esta música, ensáyala con esto. Y pegaba. Claro. Bueno, así se hicieron. Las más grandes músicas de películas se han hecho así. El Padrino, Bueno, sí, pues. Tonino Rota, que le hizo a Fellini, que son grandes columnas sonores O de la Morricone música. que escribe en el escritorio, ¿no? Claro, Morricone no está viendo ni también, una... también era contra el guión. Importante, ¿ah? Mira, como para cerrar, como una idea para cerrar. Antes de las palabras, y yo creo que antes de la música. Que ahora antes de la música, ¿eh? Antes de la música. Hay que estar siempre situado y en una postura antes de la música. Porque si el guión te Es dio la como medio historia. budista lo que estás diciendo. Sí, puede ser. Porque... ¿has cachado que tú cuando tú escuchas a la gente que practica budismo hablan de la meditación, ¿cierto? Sí, sí, yo intento meditar. Básicamente la meditación es no pensar en nada, ¿cierto? Como tratar de que tu mente no esté como un engranaje dando vueltas y creando cosas, ¿cierto? Claro. Pero te has dado cuenta que cuando uno era chico, los papás lo escuchaban hablar y decían, déjame meditarlo. Y esa weá es todo lo contrario, es pensar, po. Es Como, pensarlo, claro. déjame meditarlo. Voy a pensarlo. Nada Claro. que ver. Entonces yo creo que antes de la música, hay música. Hay música. Porque en la cabeza siempre hay música. Sí. ¿Cachai? Igual antes de las palabras no significa que no hayan palabras antes No, de las porque palabras. está la idea, claro. Porque antes de las palabras está en la idea en tu Está la cabeza. idea. Está hecha palabra, pero la cosa es que no está Sí, escrita. la cuestión es, No están la cuestión es no perder, no perder el estribo, no perder el mango de la huerta cuando sacáis la cuestión. Cuando pasa por la lengua, claro. Entonces, antes de la música también se puede acoplar antes de las palabras. Pero lo mejor es soñar música. Sí, po.
Eso es lo mejor. Despertarse y haber soñado. A mí se me han ido tantas melodías que no he logrado rescatar. Bueno, a mí el otro día yo soñé una música y dije, oye, está la raja. Durmiendo, mi otro yo, dentro del sueño decía, ay, no me voy a despertar a mí mismo para no... Sí, pues para que no se acabe la música. Sí pasa, pues. ¿Cachai eso? Y la saliste y no la grabaste al tiro. Pero espérate, ¿no? Y dije, no, si ya me la voy a aprender, si ya me la sé, voy a esperar un ratito más. Y mi otro yo que estaba al lado de mi yo que estaba soñando se quedó dormido también. Y se volvió toda la wea. Se fue todo en un sueño. Increíble. Fantástico. Ya. Bueno, Pablo, te agradezco en esta conversación con contenido. Gracias, bueno. De haber venido. Fantástico conocer tu universo musical que es vasto e infinito. Escoa.